Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Abril 1. Adorar a Dios con otros creyentes te ayuda a ver toda la vida desde el punto de vista de la resurrección del Señor Jesucristo. No es solo el milagro más importante que jamás haya existido. No es solo el evento más asombroso en la vida del Mesías. No es solo un punto esencial de tu cosmovisión teológica. No es solo la razón de la celebración más grande de la Iglesia. No es solo tu esperanza para el futuro. La resurrección es esto y más. También tiene el propósito de ser la ventana que te permite ver toda la vida. Segunda de Corintios 4, 14 y 15. Capta esta verdad, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Pero ¿cómo se ve la vida a través de la resurrección? Al evaluar mi vida aquí y ahora, ¿qué debo recordar respecto a la resurrección? Déjame sugerirte 5 cosas. Primero, la resurrección de Jesús garantiza tu resurrección. La vida no es una constante repetición de un ciclo. No. Bajo el gobierno de Dios, este mundo está marchando hacia una conclusión. Tu vida está yendo hacia un final glorioso. Llegará el momento cuando Dios te levantará de este mundo roto y ya no habrá más pecado y sufrimiento. Segundo, la resurrección te dice lo que Jesús está haciendo ahora. Jesús reina ahora. Primera de Corintios 15 dice que Él continuará reinando hasta que su último enemigo esté bajo sus pies. Tu mundo no está fuera de control, sino bajo el control cuidadoso de aquel que está haciendo su obra derrotando al pecado. Tercero, la resurrección promete toda la gracia que necesitas entre la resurrección de Jesús y la tuya. Si tu final ya está marcado, entonces toda la gracia que necesitas durante el camino también está garantizada, porque de no ser así nunca llegarías a tu destino final. La gracia futura siempre lleva la promesa de una gracia presente. Cuarto, la resurrección de Jesús te motiva a hacer lo correcto sin importar lo que estés enfrentando. La resurrección te dice que Dios vencerá, su verdad reinará, su plan se cumplirá, el pecado será derrotado, la justicia vencerá al mal. Esto significa que todo lo que haces en el nombre de Dios vale la pena sin importar el precio. Y quinto, la resurrección te dice que siempre hay una razón para estar agradecido. Dios te ha dado la bienvenida más extraordinaria historia y te ha garantizado un futuro de gozo y paz por siempre. Y todo esto es por gracia. No importa lo que pase hoy, contempla la vida a través de esta ventana. Para profundizar y ser alentados, 1 Corintios 15, del 1 al 11. Mi hermana, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bendiciones. Perdón la demora. Padre Celestial, Señor, sé tú en esta mañana guiándonos para hablar, guiándonos para entender y como siempre teniendo misericordia de nuestra falta de todo para tus asuntos, Señor. Gracias por este día, Señor, y guíanos, Padre Santo, a toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera iniciar en esta mañana con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos creen que si comemos mejor, eh, si tomamos suplementos, vitaminas, si tal vez hacemos ejercicio, vamos al gimnasio, eh, vamos a vivir más? Hoy vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de la muerte. De hecho, muchas personas, no sé cuántos de aquí piensan que si hablamos de la muerte la estamos llamando. Esa es otra historia. Y la respuesta a las dos preguntas es definitivamente no.
el día, la hora, los acontecimientos de nuestra partida de este lado de la eternidad ya están dichos, hechos, presupuestados, ya está todo. El Señor ya sabe en qué momento tú y yo vamos a estar delante de su presencia. Lo que hagamos aquí funciona y sirve para tener quizá mejor estilo de vida, un poco más saludable, pero jamás para agregar un minuto a nuestra estadía a este lado de la eternidad. Como también hablar de ella tampoco la va a llamar, porque si no, pues todos seríamos ricos, todos tendríamos casa, carro, beca, todos tendríamos hogares espectaculares, jefes maravillosos, trabajadores ejemplares, hijos para poner en los podios de el mejor hijo del mundo. Pero la verdad es que no es así. Después de la caída, este mundo eh, recibió el pecado y con el pecado la muerte. Y a partir de aquel momento, la muerte nunca va a ser algo que nosotros veamos con naturalidad, porque nunca va a ser natural. No fuimos hechos para este momento. Lamentablemente es consecuencia de la caída. Y no importa cuántos ataúdes veamos, cuántas personas podamos llevar a, a enterrar, nunca va a ser algo natural, precisamente porque la muerte no es natural. De hecho, la palabra de Dios dice que es el enemigo final que cae al lago que arde con fuego y azufre. Y hoy vamos a meditar un poquito en eso a partir precisamente de la resurrección de Cristo. Y que el Señor nos guíe y podamos realmente ver este acontecimiento como lo que es. Pues vamos a hacer un acercamiento a lo que más el Señor nos permita acercarnos allí. Pero primeramente, la resurrección de Cristo y obviamente su muerte testifica el inmenso poder de Dios mismo. Y quiero que meditemos un poquito en esta premisa, porque si Él pudo levantar a Jesús de los muertos y la palabra de Dios dice que muchísimos más resucitaron en el momento que Él resucitó, que en el Antiguo Testamento también hubo algunas resurrecciones y nosotros vemos la muerte como el lugar que no tiene retorno. Perdón, es que había una cosa grande acá. Como el lugar que no tiene retorno. Pero si el Señor puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa, mi hermano. A veces perdemos de vista la creación. Aquí estoy delante de un paisaje espectacular y fue creado por Él. Y estamos en cualquier situación del día a día y estamos asustados, estamos temerosos, estamos enojados, estamos angustiados y se nos olvida quién es Él. Entonces, creer en la resurrección es creer en Dios. Es decir, si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene poder para levantar a los muertos. El camino cierra, el camino eh, termina para los seres humanos allí en la tumba. Y cuando vemos eso, vemos que no hay esperanza de este lado de la eternidad. Pero a la luz de la resurrección de Cristo hay toda la esperanza. A la luz de quién es nuestro Dios hay toda la esperanza.
absolutamente toda, porque Él tiene el poder. Si Él no tiene el poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar, y dar la victoria sobre la tumba. Hermano, la muerte no es algo a lo que le debamos temer. Yo me asustaba cuando estaba, bueno, más pequeño, no, el Señor no me dio mucha estatura, eh, pero me asustaba mucho porque habían historias de parte de mi abuelo en donde habían enterrado gente viva, porque antes no hacían lo que hacen hoy, que es prácticamente sacar todos los órganos y demás, o sea que no hay chance posible de que alguien pueda pasar por una situación como esa. Sin embargo, siempre fue terrorífico sentirme metido en un pozo de esos, en un ataúd bajo tierra, angustiante. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Pero a la luz del Evangelio de Cristo ya cobra otra connotación, a la luz de la resurrección de Cristo ya toma otro sabor. Y si eso es así para ustedes, vamos bien. Y si no, bueno, es un buen día para el arrepentimiento. Y fue 1 Corintios 15, 54, 55 dice, y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, se haya podrido, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Hermano, Cristo resucitó. Y eso es una de las noticias más maravillosas que alguien puede escuchar siendo de Cristo. Al resucitar Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesucristo es también importante porque valida quien Jesús afirmó ser. Él dijo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autenticó su ministerio. En Mateo 16, 1-4 dice, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y recuerden que Jonás estuvo 3 días dentro de un gran pez, reflexionando sobre su proceder. Y al tercer día fue enviado de nuevo a donde tenía que llegar. Y así Jesús estuvo 3 días en el estómago de la muerte y resucitó. La resurrección de Jesucristo, atestiguada por cientos de testigos oculares, provee una prueba irrefutable que Él es el Salvador del mundo. Esta resurrección no fue un evento privado, fue un evento público. Y la palabra de Dios nos atestigua y muchos poetas y escritores de la antigüedad, historiadores de aquel tiempo que no son cristianos, también dan fe de este evento. 1 Corintios 15, 3, 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí hablando el apóstol Pablo.
Entonces, no fue algo privado, fue algo que alguien en aquel tiempo, porque recuerden que estos textos fueron escritos 60, 70, 80 años después de el evento. Entonces, probablemente había gente que todavía estaba viva. De hecho, sí había gente que estaba viva, porque la palabra dice que muchos aún viven. Y nadie refutó estas premisas. Entonces, mis hermanos, estamos enfrente de un evento que parte la historia de la humanidad en dos. De hecho, si hoy tienes fecha de cumpleaños, es porque Cristo vino y porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Hoy, lamentablemente, el mundo, bueno, el mundo siempre ha querido borrar a Cristo de la, del espectro. Pero hoy muchas personas, en lugar de decir después de Cristo, dicen en la era común, así como el partido aquel de los comunes. Pero es algo que es público, que todo el mundo vio, o que mucha gente vio, que mucha gente testificó, que mucha gente conoció de primera mano. Otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las escrituras decían, el santo de Dios nunca vería corrupción en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, tenemos el único libro, mi hermana, tenemos el único libro que tiene profecías cumplidas. Y Cristo cumplió muchísimas de ellas. Y otros eventos a lo largo y ancho de la historia cumplen muchísimas de ellas. No hay otro libro que pueda testificar lo futuro y estar en lo cierto. Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Hechos 13 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio, que aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios. A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te engendro hoy. Y en cuanto que te levanto de los muertos para nunca más volver a corrupción. Y lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también el otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Jesús levantó no vio corrupción. Hermano, estamos seguros. No hay otro lugar más seguro que estar en la palma de la mano de nuestro Creador, que estar en la fe del único y verdadero Dios, que adorar al nombre, sobre todo nombre que fue dado a los hombres para que sea adorado. Estamos en el lugar correcto, estamos en la dirección correcta. Si alguien preguntara cómo resumiría el libro de Apocalipsis, que tristemente hay muchísimas ideas a propósito de eso, más allá de todas ellas, hay una correcta, pero más allá de todas ellas, el resumen es Cristo gana. La muerte, el pecado, Satanás y todos los que se rebelaron pierden o perdieron, porque ya perdieron. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó en Hechos 13. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Él es justificado y en él es justificado todo aquel que cree. Entonces la resurrección de Cristo no es solo la validación suprema de la deidad, sino también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. En Hechos 17, 2, Pablo dice, y Pablo, el Espíritu de Dios dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días
Por 3 días de reposo discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y recuerden que Pedro eh, trató de oponerse a que se llevara a cabo esta obra. No te acontezca. Y el Señor Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Y nosotros estamos en el mismo lugar de Pedro cada vez que dudamos de quiénes somos, de quién es Cristo, de quiénes somos en Cristo, de quiénes seremos en Cristo, de la vida, de la muerte, de los problemas, de las situaciones del día a día. Ocúpate de mis asuntos, yo me ocupo de los tuyos, dice el Señor. Y lo dice de esta manera, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mi hermano, a la luz de la resurrección, el otro día le pregunté a alguien, hermano, ¿usted cómo está? Y la persona me dijo, mira, estoy muy bien porque Cristo resucitó, yo soy yo vivo en esa salvación, qué más puedo necesitar a este lado de la eternidad? Y no era una declaración como la de los pentecostales o algunos cristianos, bueno, cristianos no, seguidores de la secta de la prosperidad. En victoria, hermano. No, 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 no. No, no. Sí, en victoria, pero entendiendo que la victoria no es nuestra, que la victoria es de Cristo y que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de los problemas, de las situaciones, Cristo en este momentico reina porque resucitó y en algún momento vamos a estar con Él reinando y en algún momento vamos a disfrutar de lo que Él disfrutó, pero nos caemos en el día a día, nos, nos ponemos tristes porque no se pudo, porque no llegó, porque no salió la situación, porque todavía estamos en esta situación y no hemos salido de ella. Y mi hermano, eso es pasajero. A la luz de la resurrección, todo eso es como una caricia, porque cada paso que damos a este lado de la eternidad es un paso que damos hacia la venida del Señor Jesucristo. O bien sea que Él aparezca en gloria en el horizonte, o bien sea que tú acabes muerto a este lado y estés en su presencia. De cualquier manera, estaremos frente a Él. Entonces, la resurrección de Cristo también autentificó sus propias afirmaciones de que Él resucitaría al tercer día. En Marcos 8 dice el Señor Jesús y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él mismo lo dijo, él mismo enseñó. Hermano, no tenemos palabra más fiel, palabra más poderosa que los 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, llénate de ese libro. Eso es la llenura del Espíritu Santo, no es más. No es hablar en lenguas, no es tener situaciones místicas en absoluto. Es estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, en el mismo Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mi hermano, mi hermana, si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún salvador, ninguna salvación, ninguna esperanza. Y Pablo lo dijo en ese mismo Corintios y les invito a que lean ese capítulo completo y lo mediten. Pablo dice que nuestra fe es vana.
si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces nuestra predicación y nuestra fe también son vanas. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron ya. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mi hermano, llevan más de 2000 años tratando de encontrar la tumba de Cristo, porque lo único que desvirtuaría nuestra fe es que la tumba de Cristo se encontrara, no hay más. Pablo les dijo, mire, ustedes quieren desvirtuar todo este evangelio, ok, muestren que Cristo no resucitó. Y hasta ahora, y hasta que venga el Señor Jesús, y nunca nadie va a poder demostrar que Cristo está muerto, porque Él vive y Él reina, mi hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Y en esta declaración afirmó ser la fuente de ambas, de la resurrección y de la vida. Mi hermano, ¿está seguro a este lado de la eternidad? ¿Estás seguro? Simplemente entrégate a Él. Depone tus armas. Deja de pelear, deja de buscar la felicidad a este lado de la eternidad. No la vas a encontrar. Si tú analizas tu vida y yo analizo la mía, los momentos felices versus los momentos tristes, de angustia, de problemas, son infinitamente mayores. Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que va a ser consumido por fuego. Estamos en un mundo en donde tu cuerpo será enterrado y será consumido por la corrupción. Pero tu alma, mi hermano, lo que tú eres va a estar delante de Dios. Y un día vamos a tener un cuerpo nuevo. Entonces, dice Juan 5, 11, 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi hermano, mi hermana, la tarea está clara. Ir y hacer discípulos, predicar a Cristo y a este resucitado, contar la vida y obra de Cristo. Nadie se salva escuchando un versículo. En algunos círculos dicen que fulano se salvó escuchando tal versículo. No, mi hermano. Él se salvó porque escuchó el evangelio, porque ya sabía quién era Cristo, ya sabía a qué había venido, ya sabía por qué había venido, ya sabía, ya había escuchado. Y tal vez escuchó ese versículo y toda esa historia que le habían contado, toda esa palabra que ya tenía sembrada en su corazón, se hizo rema, vivió, mató su cuerpo, su vida y le dio una nueva. Por eso el predicar el evangelio de Cristo Jesús es urgente. Tu hijo, si no es cristiano y muere, va al infierno, punto. No, es que yo tengo que esperar a que él, no, si vive en tu casa, va a la iglesia contigo, si ya es mayor. Y si es menor, peor aún, va a la casa de Dios contigo, va a escuchar la palabra. Tú vas a modelar la palabra para él. Tú vas a modelar la palabra para tus padres impíos, para tus hermanos impíos. Tú vas a modelarlo, porque es la única manera que ellos tienen, así como tú, de vivir. Ahí sí, es la vida sabrosa, no como la que nos vendieron hace 4 años. Entonces, nosotros que creemos en Jesucristo experimentamos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da,
Hemos vencido la muerte. Hermano, el que es débil, diga fuerte soy. Pero no porque somos fuertes, acuérdense, somos débiles. Somos vasijas rotas, pero que tienen fortaleza del fuerte, que reciben la protección, que reciben la energía, que no energía de las locuras de las energías, sino el poder de la fuente de poder. Y ahí sí ya somos fuertes. Entonces, esta vida la tenemos porque tenemos al Hijo, porque el Hijo nos es dado. Y mi hermano, si estás aquí hoy, si tienes el privilegio de reconocer a Jesús como Señor, Rey y Salvador, estás bien, estás en el mejor lugar que puedes estar, a este lado de la eternidad y en la eternidad entera, porque es en Él. Primera de Corintios 15, 53, 57 dice, nosotros que creemos en Jesucristo experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido la muerte. Es imposible que la muerte gane, mi hermano. Imposible. No le temas. No le temas. Ya fuimos libertados del pecado y de la muerte, mi hermano. Y si eso lo podemos entender hoy, vamos a estar bien. Y solamente porque Él resucitó. Y digo solamente, no diciendo que es algo pequeñito, no, es algo maravilloso. Pero es tan simple porque nuestro Dios es simple. Dice porque es necesario que esto corruptible, o sea, tu cuerpo se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, estás bien, estás en el lugar que es. Si has nacido de nuevo, si ya no tienes tu corazón de piedra y te han dado un corazón de carne. Porque recuerda que el Señor nos manda a examinarnos. Mira, ser un cristiano no se determina por lo que tú haces. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago mis ofrendas, le llevo pan a los que necesitan y le ayudo a pasar a las ancianas a la calle y hago 10,000 cosas espectaculares y maravillosas. Eso no te define como cristiano. Lo que te define como cristiano es lo que tú eres, tu carácter, cómo vives, cómo esas verdades que dices creer las modelas delante de los impíos, delante de tu familia, delante de tus empleadores, delante de tus trabajadores. Eso es lo que te define como cristiano. Claro, las otras cosas, claro, son consecuencia, no son causa. Entonces, Jesús es la primicia de los que han dormido. Primera de Corintios 5:20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. Recuerden que las primicias eran los primeros frutos y si los primeros frutos eran buenos, la cosecha iba a ser excelente. Pregúntale a cualquier agricultor. Y Jesús es las primicias y ese fruto fue excelente, es maravilloso. Por lo tanto, los demás frutos que vendrán, que han estado llegando, son igual de buenos, porque el primero es bueno. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la vida cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete a sus seguidores que harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin fue la tumba. Hermano, Mahoma, Mao, pon el nombre que tú quieras. Hay una tumba. Por lo tanto, sus seguidores van a estar allí mismo. Nosotros no tenemos ninguna tumba. Nuestro fundador reina, está sentado a la derecha del Padre y nos asegura que vamos a estar allí eternamente con Él.
que vamos a disfrutar de nuestras nupcias con Él, porque nosotros somos la iglesia. Recuerden, del costado de Adán nació Eva, su esposa, del costado de Cristo nace la iglesia, que es su esposa. Hermano, todo tiene coherencia. La palabra de Dios es maravillosa. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre. Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su iglesia. Tal esperanza y seguridad surge de un grandioso canto triunfal, como lo describe Pablo en 1 Corintios 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, ya fue vencido. Los enemigos más grandes que nosotros tenemos a este lado de la eternidad, Cristo los venció. Por eso es importante, por eso es tan maravilloso que Él haya venido, porque Él lo hizo todo. Si algún ser humano pudiese salvarse por sus propios medios, si algún ser humano pudiese tomar una decisión para recibirle a Él y para obtener todo lo que ofrece a través de su salvación, pues no habría necesidad que Él viniera, porque nosotros lo podemos hacer, pero gracias a Dios no lo podemos hacer, porque Él ya lo hizo. Y no se necesita nada más. Cuando en la cruz el Señor Jesús dijo tetelestai, discúlpeme la pronunciación, Él dijo: mire, consumado es, esto es y no hay nada más. Así que tus obras, mi hermano, son basura, trapo de inmundicia, aquel trapo mojado de sangre expulsado por las mujeres cada mes. Eso es un trapo de inmundicia. Y me disculpan ser tan gráfico, pero eso son nuestras obras, mi hermano, inútiles, porque la única obra es la de Cristo, es la de Él. Y Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas palabras: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, nada que hagas para el reino es en vano. Por eso el Señor dice que nosotros debemos hacer cosas para lo eterno, donde el orín no lo corrompe, no lo corroe. Y vuelvo a decir, el pastor de nuestra congregación hace poco murió y solamente llevaba un trajecito que va a ser sacado en 4 años, 5 años, cuando rescaten sus huesos, va a ser el polvito, porque ni siquiera eso va a poder sacar o pudo sacar. Pero sí se llevó, cada vez que predicó el evangelio, cada vez que en asistencia del Espíritu Santo hizo para el reino que se agrandara, cada vez que le dio un consejo bíblico a una persona, cada vez que predicó el evangelio en el púlpito, cada vez que predicó el evangelio con su actuar en frente de los impíos, cada vez que con misericordia trató a quien no merecía misericordia, cada vez que devolvió el bien por el mal por el bien, perdón. Eso es lo que se llevó, mi hermano. Y eso es lo que nosotros vamos a sacar de aquí en Cristo Jesús. Todo lo demás se queda aquí y va a ser quemado. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una nueva vida, podemos sufrir persecución y peligros por amor de Cristo. Dice la palabra de Dios de otro modo: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Porque nosotros peligramos a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, que en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Niégate a ti mismo y sígueme, dice la palabra de Dios. Mi hermano, ya deja de jugar a ser cristiano, ya deja de jugar a ser cristiana. Y ve delante del Señor.
y pídele que te use, que use la vida que tienes a este lado de la eternidad para la extensión de su reino y para la gloria de su nombre. Deja tu agenda ya a un lado, mi hermano. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de resurrección. Hermano, ninguna persona en sus 5 sentidos es capaz de morir por algo que sabe que es mentira. Y a lo largo de la historia, desde los primeros miembros de la Iglesia de Cristo que fueron martirizados en los coliseos y en persecuciones, hasta todos los hombres que han sido quemados a lo largo y ancho de la historia, ellos están bien, hermano, están bien. Tuvieron el privilegio de morir por el Evangelio de Cristo. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Mira, si quieres saber cómo va a ser los últimos días, ahí está, 1 Corintios 15. Está clarito, está clarito. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado. Pablo pensaba que Él iba a estar el día que Jesucristo viniera en gloria. Primera de Tesalonicenses 4:13. Bueno, y luego dice, y seremos transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Ese es el orden. Esos son los tiempos finales. Primera de Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, y hablando de los que duermen, son los que mueren. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos escritos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, cuando un cristiano muere, realmente debería haber gozo, porque está disfrutando de la vida eterna ya al lado de su Señor. Nosotros la estamos disfrutando acá por pedacitos. Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y aún no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a nuestro Señor, porque Él es insondable. Él es eterno. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Demuestra quién es Jesús, demuestra que Dios aceptó el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor, comprueba que Cristo tiene el poder de levantarnos de los muertos y garantizar que aquellos que viven en Cristo no permanezcan muertos, sino que serán resucitados. Y esta es nuestra bendita esperanza, mi hermano. Esta es nuestra bendita esperanza. Que el Señor nos ayude a vivir a este lado de la eternidad, a vivir nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras enfermedades y la muerte a la luz de esta realidad. Somos extranjeros y peregrinos, mi hermano, no pertenecemos a este mundo caído, pertenecemos a aquel mundo que va a ser renovado, pero a este mundo caído no, mi hermano. Y si hoy lo puedes entender, gloria a Dios. Y si no, hoy es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe. Padre Celestial, te damos gracias por esto.